Bueno, buenas noches a todos, gracias por venir a otra noche de Open Minds. Ahorita estamos en el juego del mundo, ojalá todos hayan tomado una hoja de las que tenemos de la maqueta, si no, en la mesa ya van a poderlos encontrar y también hay lapiceros. Entonces, para que tomen anotaciones ahí, por si quieren llevarse algunas anotaciones que les va a servir para ir entendiendo mejor cómo está el juego. Bueno, para los que es primera vez que vienen, el objetivo del juego es ganar. Aquí el que sobrevive gana, es fácil. Entonces las reglas del juego es entender las indicaciones futuras antes de tomar una decisión. Para eso nos va a servir la maqueta que ustedes tienen en la mano. ¿Qué quiere decir? Que con nuestra maqueta debemos descifrar el camino correcto a la vida. Entonces todos ahorita tienen esta maqueta y todo el mundo empieza en el círculo azul que ustedes están viendo. En ese círculo azul ustedes tienen que tomar una dirección, ya sea en este santuario que es el bíblico o en un santuario romano. En este santuario bíblico notamos que el plan de salvación habla de eso, habla de la vida. Y en este otro santuario pues se habla mucho de la muerte, de los santos, de rezarle a los muertos, etc. Y prácticamente esta es la arquitectura que tienen muchas iglesias, gobiernos y logias masónicas. Entonces en el capítulo anterior nosotros ya pasamos del altar de sacrificio al lavacro, que esto representaba el bautismo. Y hoy nos toca entrar al lugar santo, a la mesa de los panes. Pero recordando un poco de este lavacro, habían dos sistemas. El sistema de agua, que era de sed y de guerra, y el sistema de agua de vida eterna. Este traía paz y este traía sufrimiento. ¿Por qué? Porque en este sistema es de prosperidad. De una semilla pueden venir un montón de plantas y un montón de frutas, y no para de venir solo prosperidad. Pero en el sistema financiero solo viene la deuda sobre otra deuda, los intereses acumulados y al final pues uno para sufriendo, hasta el suicidio van para un montón de personas. Llegamos a un punto en el que se vuelve como el caso del Día de la Marmota. El Día de la Marmota fue una película que salió de Bill Murray en los 90, no sé si alguien vio la película alguna vez, ¿sí? Buenísima. Y esta película es tan filosófica y tan buena que le han hecho otras secuelas así parecidas como Edge of Tomorrow o Palm Springs, que son otras películas que salieron con la misma metodología, que es personas que están atrapadas en el tiempo viviendo el mismo día hasta que hay un cambio en sus vidas o un cambio en el sistema en el que ellos están para poder salir de eso. Lo interesante de esto es de que muchas personas a veces creen en esa rutina, como lo que acabamos de ver antes, y hasta cuándo vamos a salir, cuándo vamos a progresar. A pesar de que repetía todos los días, lo utilizaban también como un entrenamiento. Entonces, el mundo hoy nos enseña si la vida es una repetición o un entrenamiento. ¿Ustedes qué piensan? Entrenamiento. Llévense la pregunta al final, la vamos a estar contestando. Pero esta tercera parte del juego se llama el entretenimiento. Entonces hay dos formas de vivir. Está el entretenimiento, que es a través del placer, y está el entrenamiento, que es a través de la prosperidad. Entonces, ambos tienen cursos repetitivos, pero solo uno lleva a algo adicional, que es lo que buscamos, sobrevivir. Entonces, la diferencia entre entrenamiento y entretenimiento es que el entrenamiento tiene un propósito y el entretenimiento es en vano. O sea, yo puedo ir, gastar en una fiesta y todo eso, y al final lo que me genera es nada, sino más bien una pérdida. Y así constantemente, digamos que todos los fines de semana. Pero ¿qué pasa en un entrenamiento? Digamos, José, vos entrenás para ser golfista, ¿no? Entonces vos cada vez que entrenás, has mejorado algo, has mejorado un proceso, exactamente. Entonces hay un propósito por el cual uno hace algo repetitivo constantemente. Entonces, antes de entrar de lleno a este tema, hay una simbología que quiero que todos, si pueden anotarlo entre sus hojas, es que aquí tenemos una espada. La espada significa palabra, ¿sí? Tenemos también el pan. El pan también simboliza la palabra y vamos a ir explicando el por qué. Y por último, digerir. La digestión, su significado realmente es análisis de embudo.
Entonces, es importante que ustedes se lleven ese esquema ahorita que vamos a cambiar del lavacro a la mesa de los panes para entrar al lugar santo. Entonces, ¿cómo logro llegar a esta mesa de los panes? Entonces, para empezar, la mesa de los panes es nuestro siguiente punto importante dentro del santuario. Y como bien les decía, ambos aquí tienen su propio santuario, tanto Jesús como Azazel. Solo que recuérdense que Azazel se hace pasar por Cristo también. Entonces, solo que uno, su sistema está conforme a la Biblia y el otro, su sistema, está conforme a la oración solar. Y recuerden algo, estos dos siempre son iguales. Este nunca se hace pasar por Satanás o diablo como tal. Siempre se hace pasar como Cristo. Entonces, empecemos primero por este santuario para ir entendiendo las analogías. Entonces, otro punto importante de este santuario romano es que se aprendan todos los símbolos que tiene cada uno. Tiene el sol, tiene la manzana, la luna, las estrellas, el compás, el ojo y la pirámide, la serpiente y el dragón. Estos son símbolos súper importantes para que entiendan dentro del santuario romano. Entonces, como bien la dinámica ya la conocen, y a los que no lo conocen, voy a presentar uno de 3 temas. Y ustedes van a tener que escoger por votación cuál quieren escuchar. Este tema se puede presentar por medio de Hollywood, el número 1, por medio de la música, el número 2, o por medio de eventos, el número 3. ¿Cuál quieren? Levanten la mano para decidir. No da tiempo. Los otros los voy a explicar en un grupo pequeño este viernes para los que se quieren anotar y todavía quieren ver más sobre el tema. Entonces, la música. Veamos un pequeño video en qué consiste el mundo de la música. Y con esto solo les quiero mencionar a esta persona que se llama Max Martin, que es el productor de todos los grandes hits de Estados Unidos. Entonces, veamos un poquito el video. Y es de Suecia, el cuate. Out of the top 100 songs on the radio, who wrote the majority of the music? Did you know that the majority of the songs in the pop realm were made in the last 20, 30 years even, were made by one man? That's crazy. Use one man to do their lyrics and to do their music. So they ghostwriter. Yeah, so a ghostwriter. They go to this guy and say, "Hey, I don't have a song, but I can sing really well. Can you help me?" And he's like, "Yeah, write this or sing this and do this, and you'll be amazed." In fact, we're gonna find out he even though he's not well known, he has the majority of the top #1 hits. You have entertainers and you have artists. Yeah. The artists are the ones who are actually creating the music. The entertainers sing it. They're the face, Right. the personality. Right, yeah. Just because you can write the music, I guess you wouldn't be a good front man. He's like in the credits on the very bottom of the song. Throughout this time that he's been doing this, he's had songs on the radio that are in the top 10, sometimes 5 of them at a time in the That top he 10. wrote. But with him writing for all these different people, that's 5 different styles, 5 different personalities, 5 different genres maybe. Best known to work with Katy Perry, Britney Spears, Kelly Clarkson, Pinks, Taylor Swift, Ariana Grande, Maroon 5, Coldplay, Avril Lavigne, Usher, Lady Gaga, Kesha, Celine Dion, Christina Aguilera, Simple Plan, Jennifer Lopez, Demi Lovato, Justin Timberlake, Adele, Bon Jovi. He is not the top artist that has written something. The only 2 people that are above him. So it's Paul McCartney and John Lennon. You know a little bit about the Beatles, right? Now their music, in fact, on their albums, they do a lot of occult. That's right. They had Aleister Crowley in one of their album covers, the Sgt. Pepper's Band. The one below him is also a well-known singer, is Mariah Carey. She writes a lot of her own music. But this guy writes the music for everybody else. Isn't that strange? This kind of shows you, this next clip kind of shows you just how much he is involved. Max, you truly are the heart and soul of the Backstreet Boys. Tonight we heard a song called As Long As You Love Me. It has one of Max's favorites. Wrote the song, produced it. He's like, "Hey, go sing this, go sing this, go sing this." Okay. And so we did. He tells all these artists how to sing. You know how much control this guy has? Him and Taylor Swift
work very close together. He wouldn't allow her to write her own songs. If this guy is literally getting ideas from a spiritual source, and he's like, no, we're going to go with my idea. Like, you can't be in control of your own idea here. That's crazy. Yeah. I wanted to know exactly, what does he believe? Where is he going with all this? This is what he said. Key to producing a punchier sound was to wrap it in a greater spiritual understanding. Sometimes a song becomes more than just a song. Kan man påverka på något sätt? Alltså populärkulturen, jag kanske stöter till den lite grann, alltså när den så att säga blir mer än en låt. Är alltid, det är liksom det är den största grejen. I went further into this and I thought, you know what, I need to find out how he makes this music. Because if Santana says that he's making it through a fax machine, basically a human fax machine, coming and talking with the angels, I can't believe he called them angels. I think that blows my mind. But let's see what this guy says, because I think he's a little more subtle in how he approaches it. This is what he said. Can you tell us about making this song? I was going to bed and this melody of the chorus sort of started, coming but I was really tired. And I was lying there trying to motivate myself to get out of bed and record this thing because I had a feeling it was good. And I recorded it and then I say like, hey, baby, hit me baby one more time. And I was like, and then I hear myself say, yeah, it's pretty good. This record, Baby One More Time by the great Britney Spears, was actually #1 in every single country on the planet it was released. So not only is he receiving the lyrics, but he's also providing the melody, the whole kit and caboodle. I mean, everything from, hey, an artist would often say, the thing I learned the most by working with this guy is it's how I'm pronouncing the words and how I'm putting the words and the different syllables in the certain places. And so he's not only saying, hey, I want you to sing it this tone, I want you to sing it with these lyrics, but he's also saying, this is how I want you to say it. So for what I think is happening here, he hears it in his head. Okay, do you know what Baby Hit Me One More Time says backwards? So that's interesting to me. If he's very specific with you need to hit this syllable on this thing. Not only is he writing the song lyrics, he's writing the music to it, but he's also giving them symbolism. Because the people that he works with, and we're going to see this just in a second, have these symbolisms as a part of their religion. So you see all the symbology as from, I mean, just the ancient Egypt symbology in this. Constant use of the horse. Centaur. The centaur, when you have the half human, half horse thingy. It's interesting because what does this have to do with music? What does this have to do with the song? Why is the constant use of the horse in here? Yeah. And now, what is going on her shirt and on the leg of the horse? What is that? That's the Egyptian Ankh. Ankh, yeah. Entonces imagínense eso. Es una cruz egipcia, representa a la diosa Isis, creo, Osiris. Pero todo viene del santuario romano, de adoración solar. Entonces, solo para que lo sepan. Entonces, me llama la atención porque él decía que la llave de poder crear una gran canción es a través de entendiendo el mundo espiritual. Eso lo dice este mismo productor. Él decía, yo me iba a dormir y escuchaba una canción en mi cabeza y resonaba, y así es como ellos empiezan a componer la música. Carlos Santana dice lo mismo. Él dice, yo hablo con los ángeles, yo soy como una máquina de fax. Yo recibo el mensaje y yo lo escribo después la canción. O sea que prácticamente te están diciendo que los mayores grandes artistas del mundo componen su música a través de un mundo espiritista. No vienen de ellos como tal. Entonces, y eso es interesante porque en la Biblia vamos a encontrar que Satanás era un querubín que escribía la música en el cielo. Y si están sobre nosotros con sus demonios, obviamente, podemos también recibir inspiración de él para tener creatividad. Entonces, lo interesante
y vamos a utilizar un símbolo. Podríamos utilizarlos todos para toda la industria musical, pero nos vamos a enfocar solo en el sol. Veamos cuántos hits tienen una canción que tiene de título del sol. ¿De quién creen que es esta canción? De los Beatles. Y es un hitazo esa canción. Tenemos a Offspring, otra banda que pegó en los 90. Yo soy millennial, perdón si les pongo muchas referencias de los 90, pero una de sus principales canciones se llama Starting at the Sun. Island of the Sun de Weezer, otra súper famosa canción. Smash Mouth, Walking on the Sun. Sheryl Crow, Suck of the Sun. Tenemos a Luis Miguel, Cuando calienta el sol, y le llaman el sol de México a Luis Miguel. Es más, hay otra canción donde Luis Miguel dice, yo me marcho pero me voy con el sol. Entonces es como interesante eso. Esta es otra de YouTube, Starting at the Sun, y sobre todo la simbología que ya vimos que estaba dentro de los santuarios romanos. Empire of the Sun, que es el nombre de una banda como tal. Daft Punk es Lucky, pero obviamente todos los videos de ellos siempre hay pirámides y casualmente este tiene un sol y siempre habla del sol en la canción. Es más, Pharrell Williams, que estaba en la canción anterior, tiene esta canción con Robin Thicke de Bloodlines. Y lo interesante de esto, si ustedes ven su maqueta del santuario, hay un cordero que está inmolado, que está muerto. ¿De qué lado está? Del santuario bíblico. Pero el cordero vivo está fuera, que representa a Azazel. Y qué interesante que en el video aquí aparece que la chava está completamente desnuda y se pone un cordero enfrente del video. Entonces, para que empiecen a ver que los símbolos de su maqueta no son por nada, sino que los ponen en toda la industria musical. O sea que aquella creatividad que dicen que existe realmente viene todo de la Biblia. Y eso solo es un símbolo. Si ustedes quieren saber más a profundidad de estos temas, en YouTube pueden buscar The Open Minds. Estos tres tenemos sobre el MK Ultra, la muerte del artista y el poder del ocultismo. Ahí hablamos de todos esos temas. Se pueden meter en nuestra página si quieren seguir profundizando, porque es bastante extenso el tema. Pero, ¿esto por qué? Para explicarles a ustedes algo que necesito decirles, y es cómo funciona la mente humana. Entonces veamos este pequeño video para que ustedes vean cómo las neuronas conectan los pensamientos. El cerebro no conoce la diferencia entre lo que ve en su entorno y lo que recuerda, porque se activan las mismas redes neuronales. La fisiología nos dice que las células nerviosas que se activan simultáneamente están conectadas. Si haces algo una y otra vez, esas células tienen una relación prolongada. Si todos los días te enfadas, si todos los días te frustras, si todos los días sufres, si en tu vida das motivos para ser una víctima, todos los días estás reconectando y reintegrando la red neuronal. Y esa red neuronal tiene ya una relación duradera con esas otras células nerviosas llamadas identidad. También sabemos que las células nerviosas que no se activan simultáneamente, no se conectan, dejan de tener una relación duradera, porque cada vez que interrumpimos el proceso de pensamiento, eso provoca una reacción química en el cuerpo. Cada vez que lo interrumpimos, esas células nerviosas que están conectadas empiezan a romper esa larga relación. Entonces es interesante, porque nuestras neuronas, al momento de conectar un pensamiento, si se repite, recuerden lo que estamos viendo a través de la repetición, si seguimos repitiendo información de nuestra mente, sobre todo ahorita que vimos la música, si yo estoy escuchando la misma canción y la misma canción habla de depresión, habla de suicidio, habla de adoración solar, inconscientemente vas a parar haciendo las cosas que te dice la canción, aunque uno crea, a mí no me afecta nada la música. Es que no es el tema que te afecte la música, es que es el tema cómo funcionan tus neuronas. Si se sigue repitiendo y se sigue repitiendo, después uno dice, es que yo cometo el mismo patrón con las mismas mujeres que busco. Pero es por eso mismo, porque tus pensamientos se están arraigando a lo mismo. Puede ser hasta el tipo de música escuchás, el tipo de comida que te alimentás, etc. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro cerebro funciona como un árbol. Por eso Jesús dice, así como la semilla de mostaza. ¿Por qué? Porque empieza como una semilla, pero puede llegar a ser algo tan grande. Y lo mismo pasa con una idea en los pensamientos. Si las neuronas empiezan a conectarse, puede volverse en una gran idea, dependiendo de lo que ustedes están enfocándose y lo que ustedes están repitiendo en su diario a vivir. Por ejemplo, este es un pensamiento inicial.
Yo puedo tener un pensamiento inicial que puede ser como, me cae mal esa persona, ojalá no existiera. Entonces es un pensamiento bien fuerte, pero lo puedo arrancar rápido porque solo me pasó una vez. Pero ¿qué pasa si todos los días yo sigo pensando en eso? Voy madurando y puedo volverme un psicópata y matar realmente a esa persona. Y es más difícil quitar esa idea de mi cabeza. Por eso es de que hoy nosotros en día estamos siendo bombardeados de información, y la información que estamos siendo bombardeados, ustedes sabrán si es positiva o negativa, pero depende de lo que ustedes están siendo bombardeados de esa información, así es como ustedes eventualmente van a parar comportándose. Por eso es que cuando te dicen, sos igual a tu papá o a tu mamá, ni modo, yo paré creciendo con ellos y repetidas veces los estuve escuchando, estuve viendo sus comportamientos y al final paro siendo muy parecido a ellos. Entonces, es interesante porque Oscar Wilde, que fue un escritor famoso, decía, aunque parezca paradójico, la vida imita el arte mucho más que el arte imita la vida. ¿Qué quiere decir? Según los artistas se inspiran con algo que vieron de la naturaleza o ideas que les vinieron conceptuales filosóficas, pero realmente ellos impulsan una campaña de propaganda donde yo vivo y le digo, esto es artístico, pero pongo cosas grotescas, cosas vulgares, cosas de asesinatos. Entonces, ¿qué estoy vendiéndole a la gente? Nuevas ideas que quiero que se lleven para irlas criando como esa pequeña semilla. ¿Y quién lo decía? Joseph Goebbels, el maestro de propaganda de los nazis, el que hizo que tanta gente se enlistara en Alemania y odiara a los judíos y tuvieran esa masacre que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Él decía, una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. O sea, estamos hablando de los años 40 y al día de hoy nosotros seguimos sin entender que si nos bombardeamos de información que no es positiva, podemos llegar, y aunque sea mentira, yo puedo venir y estar escuchando la misma mentira todo el día, pero puede que después me la pare creyendo. Si me están diciendo, Jorge, tú realmente eres un perro, y me lo dicen un día, yo digo, este está loco. Pero si me lo pasan diciendo todos los días durante 3 años, va a haber un punto donde va a decir, bueno, rascame la panza, pues, o sea, ya empieza uno a adquirir algunas cosas que uno no tenía, pero eso es, por ejemplo, lo que los medios de comunicación fomentan. Entonces, quédense con esta idea porque así funcionan realmente sus pensamientos. Ustedes tienen que cuidar lo que ustedes entren en su cabeza. Entonces, ¿cómo modifico mis pensamientos para mejorar mis decisiones? Porque a la larga, si yo solo tengo bombardeo de información negativa, voy a tomar malas decisiones, obviamente. Pero si empiezo a tener buenas información más positiva, información con verdaderos insights de valor, de herramientas para mi vida, puedo tomar mejores decisiones. Entonces, podemos hacer 2 tipos de análisis. Existen varios análisis y estos dos, está el horizontal y el vertical. ¿A qué se refiere? A que, por ejemplo, volvemos con la misma idea del árbol. El horizontal saca información general del entorno, dando un conocimiento de la amplitud del panorama, pero sin profundizar en un objetivo, únicamente evaluar lo que le rodea. Análisis de macroentorno, podemos decir, sí, en este lugar hay bastante gente, pero no estoy profundizando en la gente, solo estoy diciendo, hay bastantes personas. Entonces, por eso es que cuando hay gente que saca ideas de análisis horizontal, te dicen te estás yendo por las ramas, porque nunca llegan a un punto en específico. Y está el análisis vertical, que se va filtrando la información para llegar al objetivo y concluir en la idea principal que se desea profundizar. Entonces, esta es la idea principal. ¿Cuál es la raíz? ¿Hasta dónde yo quiero llegar? Entonces, ¿qué análisis yo debería de escoger? ¿El vertical o el horizontal? ¿Qué creen ustedes para su vida? Vertical, ¿no? Bien. Pero mucha gente se va por el horizontal, ¿no? Entonces, ¿qué dice la Biblia? En Ezequiel 3, 2, 4, porque la Biblia nos responde eso. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue mi boca dulce como miel. Entonces, qué interesante, porque aquí te está diciendo prácticamente que la palabra es comida. Por eso es que les dije que lo anotaran. Entra desde una manera vertical o horizontal. Vertical, ¿no?
En Apocalipsis 10, 8, 10 volvemos a tener el mismo parámetro. Dice, y el ángel me contestó, tómalo y cómetelo. En la boca te sabrá dulce como la miel, pero en el estómago te sabrá amargo. Yo tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí, y en efecto en la boca me supo dulce como la miel, pero en el estómago me supo amargo. Entonces es interesante porque en el análisis vertical aquí tiene un proceso de embudamiento, donde número 1 se come la información, número 2 se digiere y la filtra, número 3 aquí vemos que los nutrientes se van al cuerpo, o sea, yo me quedo con la información importante. ¿Y qué pasa con la demás información, la que me sobra? La desecho. Es lo que conoceríamos como un good to know. Es, qué bueno saberlo, pero no me sirve nada esa información. Yo me quedo con la información que me va a servir para mi vida. Entonces es interesante porque ese proceso analítico lo encontramos en la Biblia. Y en la vida real, ese proceso analítico se llama, bueno, yo trabajé en Nielsen y nos dedicamos a la investigación de mercados y teníamos algo que se llamaba Analytic Process. Entonces llevábamos un proceso de data analysis de una gran base para irla filtrando por medio de un embudo y llegar al insight importante. Entonces este proceso analítico de primero se describe si hay un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que a mí me duele? ¿Por qué tenemos esa maqueta? Porque existe la muerte. La muerte es por el pecado. Entonces te dan un plan de salvación. Entonces se obtiene la información y empezamos a filtrarla. Entonces cuando nosotros la empezamos a filtrar, llegamos a la última parte, que es donde nosotros generamos la idea principal, lo cual nosotros llamamos el insight. Entonces esa idea es la que nos va a ayudar a nosotros a tomar una mejor decisión. Entonces, ¿cuál es la base de la información bíblica? Interesante esto, porque si lo agarramos desde lo horizontal, salen 45,000 denominaciones cristianas que existen en el mundo. Pero si la agarramos desde vertical, si ustedes se ponen, o si leen la Biblia del Génesis al Apocalipsis, van a ver que siempre habla de un santuario y de un cordero, la maqueta que ustedes están viendo. Esta es la base vertical y solo hay una denominación cristiana que explica a perfección todo el tema del santuario. Obviamente, esto es con base bíblica. Aquí no vengo a decirles únanse a esa denominación, vengo a decirles lean la Biblia, porque esta es la base. Pero no se vayan a ir por las ramas, porque muchas doctrinas se han hecho de un versículo, lo sacan fuera de contexto, y miren cuántas doctrinas hay hoy en día. Entonces que se van por otro lado y están mezclados con el romanismo. Pero si ustedes lo agarran desde la base, no hay pierde. Ese es su filtro. Entonces ustedes tienen un problema, agarran la información, meten el filtro. ¿Tiene que ver o no tiene que ver con esto? Por ejemplo, con la música. ¿Cuántas veces no se mencionó al sol en las canciones? ¿De qué lado del santuario entra? ¿Del de la muerte o del de la vida? Entonces ya esa maqueta les sirve a ustedes de filtro. Entonces ustedes dicen, no debería escuchar esta canción. ¿Por qué? Porque repetidas veces las voy a estar escuchando y me voy a parar creyendo eso. Mejor me quedo de este lado. Entonces avanzamos con la mesa de los panes, que representa la Biblia. ¿Qué es el continuo? Esta es la parte repetida que nosotros vamos a encontrar en el lugar santo. Ustedes entran en el altar de sacrificio, se van al lavacro y hay unos 3 muebles. Hoy empezamos en el primero, en la mesa de los panes. Todo eso se le conocía como el continuo. ¿Por qué? Porque en el Éxodo 25:30 lo menciona. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Es diario. O sea, una vez Joan hizo una pregunta hace 2 semanas y decía, ¿cómo hago para mantenerme en ese santuario? A través de este continuo. Es diario. Todo el tiempo yo tengo que estar comiendo el pan. O sea, todo el tiempo yo tengo que estar leyendo la Biblia. Todo el tiempo yo tengo que volverme a poner a orar, arrepentirme y bautizarme nuevamente, pero por el Espíritu. Una vez se bautiza nada más por agua y todas las demás veces, todos los días, se bautiza uno por el Espíritu. Entonces, ustedes, si bien entendieron este tema, entrarían ya en esta parte. Todavía nos faltan 3 muebles para poderlo irlo a entender mejor. Pero continuamente ustedes van a aceptar a Cristo y se arrepienten. Ese es el proceso donde ustedes entran en el santuario. Número 2, se bautizan. Y número 3, leen su palabra. Nos quedan los últimos 2, que lo vamos a ver en los próximos programas. Pero para que no se olviden que este es la vida. Este es la muerte. Este es un lugar de preparación, o sea, de entrenamiento. Y este es un lugar de placer, de entretenimiento. Pero es en vano. No van a generar nada hasta que van a morir. Sin embargo, aquí generan pequeñas
avances todos los días de su vida, hasta que van a lograr algún día tener esa vida eterna. Entonces, regresamos a lo mismo. Entonces, ¿la vida es una repetición o un entrenamiento? Es un entrenamiento. Y ese entrenamiento lo encontramos aquí. Me da risa porque hay un lugar que yo voy a hacer CrossFit, a un lugar que se llama Holy Program, y le pregunté a los dueños por qué le pusiste Holy. Me parece interesante, el lugar santo, ¿verdad? Ellos, porque el programa que hacíamos, decíamos, es tan sufrido ese programa que le decidimos poner el bendito programa. Entonces, por eso le pusieron Holy Program. Entonces, yo ahí aproveché a explicarles, interesante, porque también hay un lugar en la Biblia que se llama lugar santo, que se hace repetidamente para poder entrenar, para poder ganar la vida eterna. Entonces, ¿cómo sabemos que el pan representa la Biblia? Veamos, en las tentaciones de Jesús nos lo representa ahí bastante bien. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió, escrito está. Se agarra de la palabra de Dios. Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces ya le vimos anteriormente que los rollos se comían. O sea, la palabra de Dios se come. Y aquí también te lo vuelve a decir Jesús, cuando es tentado contra Satanás. O sea, si ustedes ven los dos santuarios, hay dos puntos donde se pelean, donde chocan. Entonces viene Jesús y cómo se defiende con un escrito, con algo que él comió. Entonces, ese pan representa la Biblia, pero también representa una espada. Es interesante, que es otro símbolo que yo les dije que lo anotaran ahí. Entonces dice, en Apocalipsis 19, 15 y 17, de su boca sale una espada aguda, o sea, de la misma boca, yo saco una espada, Cristo la sacó desde ahí, para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Entonces te está diciendo, Dios de su palabra saca una espada de su boca. Entonces, esto no solo es nuestra forma de alimentarnos, sino que también es nuestra forma de defendernos. Pero interesante, porque la masonería también tiene una espada en medio. O sea, ahí en el santuario no me dio chance de podérselo dibujar ahí, pero en el santuario romano, donde tenemos aquí al sol, a la luna, a la pirámide, y aquí tiene una espada. Entonces es tu palabra contra la mía. Entonces, ¿dónde ellos utilizan esa espada? Si nosotros ya sabemos que la palabra de Dios viene de la Biblia, ¿de dónde viene la espada, la palabra de Satanás? De los medios de comunicación. Si te dan cuenta, aquí dice tell, lie, vision. Repito varias veces. O tell a vision también. O sea que yo estoy leyendo la Biblia para prepararme al reino de los cielos todos los días, para que las neuronas se conecten y tenga pensamientos de sabiduría. O todos los días me estoy llevando solo bombardeo de medios de comunicación. Y después dicen la gente, es que yo tengo déficit de atención. Y realmente no es déficit de atención. Realmente es estar recibiendo un montón de información tan rápido, y que toda la información es mentira o ficticia, te empieza a volver complejo, porque esto segrega mucha dopamina. Y es malo el segregar demasiada dopamina en la mente. Te puede dejar bruto prácticamente. Mucha gente va a padecer en nuestra generación de Alzheimer, de mal de Parkinson, de muchas enfermedades mentales debido al exceso de streamers que hoy tenemos, como Netflix, Disney, etc. En cambio, con una lectura ustedes están poniendo, recuérdense que el cerebro es un músculo, y realmente lo están poniendo mamado al momento que ustedes están leyendo. La única forma de curar cualquier enfermedad del cerebro es leyendo. Entonces, es súper interesante eso. Entonces, sucede, y con esto, regresando al primer ejemplo con el que empezamos la presentación, ¿realmente sucedió un día de la marmota en la historia de la humanidad? ¿Ustedes qué creen? Ajá. La Biblia, la misma Biblia lo describe. Apocalipsis 12, 5, 7. Y ella dio luz a un hijo varón, que se regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene el lugar preparado por Dios, para que ahí la sustente, ¿cuánto? Por 1260 días. Esos 1260 días es un símbolo
que los 1260 días, cuando lo encontramos en Números 14, 33, 35 y en Ezequiel 4, 6, Dios siempre dice algo, día es por año. Para la profecía, y la Biblia misma se responde a sí misma también. Entonces, cuando nosotros miramos profecías de días, realmente son años. Entonces, esos 1260 días son 1260 años, y esos 1260 años se explicaron en el año 538 después de Cristo al año 1798 después de Cristo, también conocido como la Edad Oscura. ¿Qué pasó en la Edad Oscura? Yo nacía como carpintero, crecía como carpintero y moría como carpintero. O sea, literal no cambiaba nada mi día a día. No había ningún avance científico. Hasta la peste bubónica se llevó a todos por falta de higiene. Eran prácticamente ignorantes. O sea, realmente ellos pasaron en una edad oscura. Entonces esa edad oscura no tenía ciencia, no tenía conocimiento. Y adivinen qué, no tenía la Biblia. Era prohibido leer la Biblia a la gente, a las personas comunes. Solo los obispos de las iglesias tenían el derecho de poderla leer, y hasta las tenían encadenadas y estaban en latín. O sea, y era prohibido, era herejía traducirla al idioma del lugar. Entonces la gente no sabía ni qué estaban hablando cuando el cura predicaba y todo lo decía en latín, todo lo decía en romano. Entonces ustedes pueden investigarlo, esa información la encuentran en Google. Esta es la jalea de la BBC. Dice, la sangrienta historia de las primeras traducciones de la Biblia. Mataban a los que lo traducían y los quemaban en las hogueras. Entonces, cuando la gente encontraba un tesoro así en un barco de mercenarios, de piratas y todo, no solo encontraban oro y plata, sino que también encontraban Biblias ahí, porque era prohibido tener una Biblia. Solo la gente de la nobleza podía tener acceso a eso. Y miren un caso bien interesante, que alguien que vivió los finales de la Edad Oscura, que fue Isaac Newton. Isaac Newton, él tiene un famoso caso. Él, el 60% de su vida se lo dedicó a la lectura bíblica y un 40% a la ciencia. Entonces uno diría, imagínate si lo hubiera dedicado el otro 60% a la ciencia, hubiera descubierto más cosas. Pero no, es al revés. La Biblia fue la que le dio la sabiduría para él descubrir la gravedad. Imagínense qué loco eso. Entonces, en conclusión, y este es un versículo que está en Daniel 12:4, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. No solo es la ciencia y la tecnología como tal, sino que también el acceso a la Biblia hizo que el conocimiento aumentara abismalmente. Solo busquen y miren el parámetro desde la imprenta de Gutenberg. Lo primero que se imprimió fue una Biblia en alemán, traducida por Martín Lutero, y de esa la agarraron como diccionario para los alemanes. O sea, todas las palabras que tiene hoy el diccionario alemán vienen de esa Biblia. Entonces, todo lo que viene de la Biblia después de ese momento, y hoy, hasta el día de hoy, Alemania sigue siendo uno de los países primermundistas con mayor tecnología y mantiene la Unión Europea. O sea, mantiene a los demás países huevones de la Europa y solo ellos están sacando la casta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a través del conocimiento bíblico yo puedo ser más sabio. Interesante. Entonces, si ustedes quieren desarrollar su cerebro, pues ya lo saben. Sigan ese parámetro, sigan esa maqueta, por algo está. La reflexión es que si ustedes quieren desarrollar mejor su cerebro, busquen la lectura. Pueden agarrar la Biblia, pueden agarrar cualquier libro, pero les recomiendo la Biblia por la cantidad de sabiduría que tiene. Cuidado con la distracción, cuidado con el entretenimiento, porque los va a volver más pendejos prácticamente, perdón por la palabra, pero sí realmente nos está volviendo más haraganes, y después que déficit de atención, que mal de Parkinson, que Alzheimer, o sea, van a parar con un montón de problemas después, y ahorita están en un buen tiempo para poder aumentar su lectura. Entonces el próximo episodio se va a llamar La Meditación, no se lo pierdan, eso va a ser el 16 de julio, y ese es nuestro siguiente mueble, el altar del incienso. Entonces, no sé si hay una pregunta, alguna duda, no sé si quedó claro.